Bueno, pues después de ese cafecito que nos ha sentado divinamente, nos vamos a una mesa espectacular. Escribiendo la agenda feminista, otros retos, otros escenarios, y fijaros estas mujeres que están aquí al lado nuestro, de frente. Alicia Puleo, bienvenida a esta mesa. Teresa, de Towanda Rebels. Marina Subirat, qué placer, qué honor conocerte. Zua, ya, nos vemos casi todos los días, pero buenas tardes. Buenas tardes, yo te quiero. Y Marina Marroquí y Emma Marroquí. Vamos a darle un pedazo de aplauso y os voy a contar por qué. ¿Cómo se llama? Emma. Emma. Me va a matar Marina, pero voy a contar un chascarrillo que de esto esto no es el Sálvame de Luz, es mucho mejor. Pero Emma se llama Emma porque Marina conoció a su pareja y padre de la criatura que está aquí, que es un hombre feminista. Se conocieron en este espacio, dando ella una conferencia, y cuando tuvieron la niña dijeron, ¿cómo la llamamos y cómo le van a llamar? Emma, así que... Muy bien. En casa la llamamos espacio, cuando se porta mal. Se porta muy bien, pero si hay algún ruido de bebé, pues nada, que siga fluyendo la cosa. Alicia, ecofeminismo a tope que tenemos que dar en este nuevo relato. Vamos a empezar por ti porque te ha tocado, porque sí. Así que, ¿cómo escribimos este nuevo feminismo con esa parte que hasta ahora no estaba tan de frente? Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Gracias a la organización y a la Asociación de Mujeres Progresistas. Es realmente para mí un placer estar aquí, a hablar ante un público feminista, cosa que pues es realmente un privilegio. Bueno, pues vengo yo aquí a hablar de algo que tiene, pues yo creo que mucha actualidad, porque estamos sufriendo una ola de calor que supongo que no os estará dejando, ¿no?, indiferentes. Y lo personal es político, nos decían las feministas radicales, y en este caso yo diré que el clima se ha convertido en algo político. La meteorología ya no es algo simplemente descriptivo y científico, sino que contiene mensajes, y esos mensajes muchas veces son mensajes tranquilizadores para que no veamos la situación en la que estamos. La situación en la que estamos es problemática, lamento tener que decirlo. No sé si habéis visto el informe del relator de la ONU de esta semana, hablando del apartheid climático, diciendo que para 2030, o sea, no para finales del siglo XXI, sino para 2030, dentro de 10 años, va a haber tal degradación climática que se va a producir un apartheid climático. Más de 120 millones de personas se van a ver privadas de los derechos humanos más elementales y van a ver su vida en peligro, por hambre, por falta de atención médica, por tener que desplazarse de territorios que se van desertizando. Entonces, el tiempo, ese señor del tiempo que nos dice que no pasa nada y que en los años no sé cuántos ya hubo una temperatura así o asado parecida, también nos está dando un mensaje político que es: tranquilos, aquí no pasa nada, pero aquí pasa, desgraciadamente, pasa. El ecofeminismo es la conciencia ecológica del feminismo. Tiene que ocuparse el feminismo del ecologismo, de todos estos movimientos. Bueno, yo cuando me invitasteis a venir a un encuentro intergeneracional, lo primero que pensé fue en ese movimiento que se llama Fridays for Future, que es un movimiento de jóvenes que están reclamando un futuro, porque dicen, nos estáis robando el futuro.
Porque sin planeta, o sea, sin un medio ambiente habitable, no hay futuro. Entonces, diálogo intergeneracional necesariamente tiene que pasar por tener en cuenta la cuestión medioambiental, la cuestión climática y también lo que yo plantearía, una redefinición de nuestra especie. Porque el ecofeminismo es eso, es una redefinición de nuestra especie para tener sobre nuestra especie una mirada más modesta, más realista, comprender que dependemos unas personas de otras y dependemos del medio ambiente, dependemos de los demás seres vivos con los que compartimos este planeta y a los que maltratamos de maneras inimaginables y exterminamos. Estamos ante una extinción de especies que nunca se había visto. Y lo que tenemos que tener claro es que no vamos a salir de rositas de esa situación. El ecofeminismo es el intento de explicar todos estos problemas relacionándolos con el patriarcado. Y sosteniendo, esto, bueno, no, aquí lo puedo hablar, es todo muy breve, ¿no? Evidentemente, tenéis todo muy explicado en mi libro Claves ecofeministas que acaba de salir. Esto proviene de alguna manera de Simone de Beauvoir, no porque Simone de Beauvoir fuera una ecofeminista, que no lo era, sino porque su análisis en el segundo sexo de cómo las mujeres fuimos naturalizadas para poder tenernos dominadas, subordinadas, es lo que dio lugar a los estudios posteriores, por ejemplo, de la antropóloga Sherry Horner, que empezó a relacionar la subordinación de las mujeres con todas las tareas del cuidado que realizamos las mujeres o que hemos realizado a lo largo de este tiempo. Entonces, decía que el ecofeminismo es una redefinición de qué es ser humano, porque el ser humano ha sido definido patriarcalmente como un dominador, como un ser superior que tiene que dominar a todas las demás especies, que puede hacer lo que quiera con la casa que lo sostiene, que es la tierra, y esto no es así. Esto es una definición en realidad androcéntrica, proveniente de pues, lo que hacían los mandatos que tenían los varones históricamente. ¿Qué mandatos tuvieron los varones históricamente? La subjetividad, ¿cómo se construyó? Pues se construyó diciéndole, tú debes ser valiente, debes ser guerrero, nada de compasión. No, la compasión, el cuidado, todo eso se dio a las mujeres como la tarea propia de las mujeres. Entonces, cada sexo fue desarrollando una especie de cultura peculiar, la cultura de la dominación frente a la cultura del cuidado. Esto, por supuesto, en un ambiente feminista como es este, no tengo que explicar que, a ver, que no es sistemático, que en ciencias sociales pues todo es estadístico, y que vamos a encontrar mujeres que no cuidan nada y que son muy dominadoras, pero todo eso aquí no hace falta explicarlo. Lo importante es lo masivo, y lo masivo es que la cultura que hemos recibido es una cultura fuertemente impregnada por valores de exclusión de las mujeres. Pero, claro, ahora ya no queremos ser excluidas. Ahora hemos entrado, gracias a Simone de Beauvoir y a muchas feministas que han luchado desde el tiempos inmemoriales, en realidad, por entrar en ese mundo de la cultura, de la política. Ahora hemos entrado y ahí nos vamos a quedar, desde luego.
No se trata, por supuesto, por lo menos en mi planteamiento ecofeminista, no se trata de decir, ay, somos las cuidadoras, vamos a cuidar de todo el mundo, vamos a cuidar del planeta, vamos a salvar a todo el mundo. No, sino que se trata de que los valores del cuidado sean reconocidos como plenamente humanos y no devaluados como han sido siempre, porque se dejaban a las mujeres, sino plenamente humanos, y que sean enseñados y exigidos también a los varones. En este tiempo que vivimos, con la potencia tecnológica que tenemos, es imposible continuar con un modelo de dominación como el que ha regido hasta ahora, porque ese modelo de dominación es destructivo. Alicia, ¿me vas a permitir que en esta Sí. parte de tecnología que hables, y ya que está Teresa a tu lado, es que una de las componentes de Towanda Rebel junto a Zua, hay una estrategia de defensa que tenemos que hacer las mujeres en las redes, también muy desgastante, y que tiene también mucho que ver con eso que tú estás hablando. ¿Cómo se sufre en esta ola intergeneracional ese acoso a que nos quieran tener calladas nuevamente en ese espacio donde teóricamente éramos libres, ¿no? Bueno, más destrucción, ¿no? Al final. O sea, al final es destruir el legado de las mujeres, al final es acallarnos una vez más, invisibilizarnos, y parece que en el espacio virtual que las mujeres lo habíamos tomado pues, al asalto, ¿no? En los últimos años habíamos empezado a poner en la agenda los temas que nos interesan. Pues el patriarcado, que es súper inteligente, porque es así y por eso lleva tantísimos siglos de dominación, que dice, está alerta y dice, cuidado, porque esto es un arma súper potente. Hay muchísimas personas muchísimas mujeres, en este caso, de nuevo, lo personal es político, que hemos conocido el feminismo y hemos conocido a estas grandes autoras, etcétera, que están aquí hoy con nosotras por las redes sociales. Y hemos empezado nuestro activismo por eso, ¿no? Entonces el patriarcado toma nota y dice, muy bien, fantástico, pues ahora lo que tenemos que hacer es censurar. Y esto está ocurriendo en las redes sociales continuamente. Los ataques, primero, por una parte están los ataques, que al final, pues la violencia que vivimos en la vida real, ¿cómo no íbamos a vivirla en el espacio virtual? Cuando además queda siempre impune, no hay ningún tipo de leyes que nos amparen, ¿no? a las mujeres o a todo tipo de personas en general, pero bueno, centrándonos obviamente en las mujeres y en las feministas, no hay ningún tipo de ley, no hay absolutamente nada que nos ampare de esa violencia que sufrimos cada día en las redes sociales. Se nos puede decir absolutamente de todo y no hay consecuencias legales, no hay consecuencias sociales. Ya veíamos incluso, ¿no? No quiero nombrarlo, pero lo tengo que nombrar, a Vox, ¿no? Como llamaba a la ministra puta, y aquí no ha pasado nada. Pero son ataques que vivimos cada día. Ya no es que si se mete con la ministra y lo hace de manera pública y lo hace en Twitter, yo me pregunto qué no hará ese hombre en su vida privada con las mujeres de su alrededor. O sea, al final es eso. Y la censura, que creo que es más lo que me estabas preguntando, Nuria, pues es otro arma que todavía se nos escapa a las feministas cómo manejarnos, principalmente porque las redes sociales al final están dominadas por hombres también. Las empresas, las grandes empresas, todos esos iconos, Facebook, Instagram, etcétera, tienen una ideología clarísima. Y ya lo estamos viendo. Nosotras, por ejemplo, hay directamente espacios que son inhóspitos para las feministas. O sea, YouTube, por ejemplo, con la capacidad que tiene de llegar a la gente joven, que esto es muy importante, creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nuestros jóvenes se están informando, más bien desinformando, a través de YouTube, a través de líderes de opinión, youtubers, que se dedican a hacer vídeos en los que no hacen más que mentir, tergiversar absolutamente todo. Además, está toda la corriente esta que es contra la ideología de género, el feminismo, ¿no? Es que la ideología de género hegemónica ahora es el feminismo, pero cuenta bastante risa, pero bueno. Entonces, YouTube, por ejemplo, es un campo en el que el machismo más aberrante, el que no toleramos ya en nuestra vida, pues campa a sus anchas. Se puede hacer cualquier cosa, se puede atacar de cualquier manera y tal. Y nosotras hemos sufrido ataques, pero digo nosotras, pues
porque puedo hablar de nosotras, ¿no? Pero muchas de las que estáis aquí también. Censura continua, cierre de cuentas, sin absolutamente ninguna razón, porque además ya no tienen ningún... son totalmente descarados, ¿no? No nos dan ninguna razón por la que nos cierran las redes sociales, simplemente lo hacen de un día para otro, incluso hablando de suplantación de identidad, cosas así como muy, muy surrealistas. Y al final, pues de lo que estamos hablando es que de nuevo se nos quiera callar, porque lo que las mujeres hemos conseguido en los últimos años en las redes sociales es muy potente, yo creo. Sobre todo la red de mujeres que hemos creado, los movimientos tan importantes como el Me Too o Cuéntalo, o Mira cómo nos ponemos. O sea, al final hemos empezado a hablar de cosas que fuera del ámbito de... Yo sé que vosotras, muchas de aquí, lleváis muchísimos años, pero otras no, y no lo conocíamos, nos lo habían robado. Entonces, la oportunidad se nos ha brindado a través de las redes sociales y esto es lo que nos quieren quitar ahora. Creo que tenemos que estar muy alerta y bueno, no dejarles que nos lo vuelvan a quitar. Y en eso creo que también tenemos que poner todas nuestras capacidades. Aquí hay mujeres muy válidas. Tenemos que ver a nivel legal cómo podemos contraatacar con esto, ¿no? Con acuerdos, con leyes, pedirle a los partidos políticos que existan unas leyes específicas para las redes sociales, por ejemplo, para todo el espacio virtual, porque de verdad que si nos quitan lo que hemos conseguido, vamos a ir hacia atrás y ya vemos que estamos involucionando en muchísimos temas. Marina, eso me viene bien para preguntarte, cuando la lucha la tenemos que hacer en la calle, pero también la tenemos que hacer en esa otra calle que está en la nube, que está viendo cómo nos controla, ¿cómo nos defendemos de todo eso? Bueno, este es el problema. Buenos días a todas y a todos y gracias por haberme invitado y por hacer esto. Solo una palabra, me encanta lo de intergeneracional, porque es que resulta que las que llevamos años en esto, siempre a veces hemos notado que el feminismo avanza, pero cada generación tiene sus objetivos. Y entonces llega la generación siguiente y dice, esto ya está. Y hay que cambiarlo y a veces se va al otro extremo y esto es un motivo a veces de conflicto, etc. Y no, desde mi punto de vista estamos en la misma corriente. Venimos de vosotras. Venís de nosotras, algunas cosas ya os las hemos resuelto, muchas no, con lo cual tenéis que seguir y nosotras tenemos que entender también vuestros planteamientos y apoyarlos en lo que podamos. Por lo tanto, me parece estupendo que nos encontremos y que dialoguemos. Bueno, para ir a los aspectos educativos, desde mi punto de vista se necesita absolutamente un cambio cultural. Y este cambio cultural pasa por la educación. La educación es fundamental. La educación desde el nacimiento, porque cuando llega la criatura ya se dice es un niño o es una niña y a partir de aquí quiere decir se le ha proyectado un modelo u otro. Y lo encuentra en la ropita, en el color de tal, en el juguetito, en la habitación. Entonces es desde aquí. Entonces hoy es fundamental cambiar a los niños. El modelo masculino es un modelo completamente atrasado. Siguiendo la línea de lo que decías, Alicia, como no tenemos tiempo, pues ya no repito, pero digamos, dentro del modelo de masculinidad, por razones que yo considero que fueron funcionales en su tiempo, pero ya no lo son, al revés, ahora son dañinas, está esta idea de enfrentar la violencia, tener capacidad, valentía, todo esto como el sumum de la masculinidad. Seguimos construyendo al guerrero en un momento en que el guerrero no solo ya no nos es útil, sino que es sumamente peligroso. En primer lugar, para el propio guerrero. Ahora no tengo tiempo de contároslo, pero he trabajado mucho sobre esto. Los hombres se matan más a sí mismos y se automatan en estos enfrentamientos en los cuales tienen que demostrar su potencia, etc. Y nos matan a nosotras, como sabemos, solo que nosotras hemos dicho, ¿qué es esto? Y ellos no, ellos lo ven como lo normal, una pelea normal, porque hay que enfrentarse. Siguiendo un poco esta idea, por ejemplo, de Darwin, ¿qué pasa? La vida es lucha, qué bien, así sobreviven los mejores. Bueno, cuando iban con piedras y palos quizás sí, pero es que ahora, con el armamento que tenemos, esto significa la absoluta destrucción. Entonces, claro, esta necesidad de los hombres de afirmarse, de poder con todo, de ponerlo todo bajo sus órdenes, es lo que está destruyendo pues, a las mujeres, a la propia sociedad, a los propios hombres y, por supuesto, a la tierra. De modo que es lo que tenemos que parar. Entonces, ¿cómo lo paramos?
Fijaos, necesitamos un cambio cultural. ¿En qué sentido? En el sentido de reequilibrar. Es decir, la primera etapa del feminismo ha sido, nosotras queremos ser iguales. Ser iguales quería decir poder hacer lo que hacían los hombres, que era lo que nos estaba vedado. Y para esto nos hemos preparado. Ha sido muy rápido. Por ejemplo, en España, el empoderamiento intelectual de las mujeres. Hemos pasado hace un siglo, más de un 60% de mujeres no sabía leer en España. Y hoy estamos a más mujeres en niveles ya universitarios. Entonces, este camino lo hemos hecho y nos hemos masculinizado en el sentido de ir siendo capaces de hacer lo que los hombres eran capaces de hacer y que nos parecía valioso. Pero claro, esta masculinización nos lleva a aumentar toda esta lucha, toda esta agresividad. Entonces tenemos que ir en el sentido contrario. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, y esto es un poco, digamos, el reto actual dentro del mundo educativo. ¿Cómo vamos a la paulatina desaparición de los géneros? Que no de los sexos. Los sexos están ahí, son naturales, tienen su función, pero tenemos que ir deshaciendo los géneros. Pero antes necesitamos hacer otra cosa, que es revalorizar todo lo revalorizable, que a lo mejor no es todo, de lo que era propio del género más femenino, darle valor social y universalizarlo. Lo digo en forma muy abstracta por el tiempo, pero ¿me entendéis? Por ejemplo, os doy un ejemplo que estamos trabajando mucho en ello, que es el de los patios, en los patios de los colegios. Esto ahora, pues, por fin ha estallado, ya era hora, menos mal, y hay muchas escuelas que están revisando sus patios. Durante muchos años veíamos los patios, veíamos que se habían ido transformando, habían desaparecido los jardines, los árboles, todo, y todo eran pistas y todo era cemento. ¿Y qué pasaba ahí? Los niños jugaban, sacaban el balón, jugaban, las niñas estaban por los rincones, no tenían espacio donde jugar. El profesorado me decía, no, esto no es así, hasta que empezaban a verlo, ¿no? Bien, cuando voy a las escuelas y hablo de esto, el profesorado, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar? Y el propio profesorado dice, las niñas también pueden jugar a fútbol. Pues sí, por supuesto que sí. ¿Y qué más? No hay más ideas. Al baloncesto, mujer. A lo mejor al baloncesto. Bueno, ya. Es que no se les ocurre porque No casi los juegos de niñas han desaparecido. Con lo cual, y además consideran que van a jugar a las muñecas, qué tontería, ¿no? Pudiendo jugar a fútbol. Entonces, ¿vamos a enseñar a las niñas a jugar a fútbol? Sí, pero luego necesitamos el reequilibrio. Porque si no, ¿sabéis qué nos está pasando? Que nos acercamos a la igualdad de sexo, es decir, no por ser mujeres no podemos ser ministras. Bueno, sí, tenemos luego aún aquí, ¿eh? Sí, pues es que nos lo podrá contar. O sea, ya una mujer puede ser ministra, todavía no muchas, pero bueno, ¿no? Pero en cambio hay mayor desigualdad de género que en el pasado, porque todo lo que es propio de las mujeres está menos valorado que antes. ¿Entendéis? O sea, se considera como una cosa de tontitas, de flojas, sin importancia, cuando en realidad hemos sostenido la humanidad, el desarrollo y el crecimiento de la humanidad, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, para el reequilibrio necesitamos que todo esto sea valorado, pero no para volver a quedárnoslo nosotras solas, sino para repartirlo, que sea universal. Entonces, déjame solo decir dos cosas respecto a estrategias en este momento respecto de la coeducación. A ver, tenemos en España leyes suficientes para haber implantado la coeducación, porque hay muchas medidas que están en la ley de 2004 contra la violencia de género y en la ley del 2007 de igualdad. No se han implementado, casi ninguna. No me da tiempo ahora a entrar en detalle, pero como si no existiera aquella ley, ¿verdad? Tanto la ley, pues miren, ahí tienen leyes que llevan 15, 20 años y como si no existieran. De modo que necesitamos que esas leyes pues, se cumplan y por lo tanto que en las escuelas y en los institutos y en las universidades las cosas vayan de otra manera.
Esta primera cosa. Segunda cosa, la ley de educación que todavía es vigente, la LOMCE, es un desastre absoluto en este sentido y en muchos otros. Hay que cambiar esa ley. Los procedimientos para cambiarla, pues hay que verlos, pero hay que cambiar esa ley y esa ley tiene que incluir la coeducación. Tercera cosa, yo os lo digo como sensación de que tenemos que ir siempre con cierta cautela. Necesitamos también educación sexual, afectivo-sexual, pero si entramos por ahí, y esto se ha visto en Navarra, con el problema de Escolae, que seguramente os suena, si tú haces un proyecto que dices coeducación y educación sexual, te entran por ahí y te machacan. Porque empiezan a decir que vas a enseñar a masturbarse a los niños de 6 años o que les vas a hacer homosexuales, no sé qué, y claro, las familias que no saben de qué va, pues se angustian. Entonces es muy fácil esto tumbarlo. Entonces, mucho cuidado en cómo se introduce. Hay que introducirlo, pero digamos, si lo hacemos de frente, en la España que tenemos, desgraciadamente, que todavía, bueno, pues sabemos lo que hay, por ahí, bueno, Escolae está con serios problemas, como sabéis. De modo que hay que ver cómo se introduce. Y otra cosa más, en este momento ha surgido la idea de la pedagogía feminista. A mí me parece muy bonita el concepto, pero yo uso coeducación por una cuestión de nuevo estratégica. Para mí, la pedagogía feminista ha sido la coeducación, o la coeducación la pedagogía feminista. No conozco otra pedagogía feminista que no hayamos explorado dentro de la coeducación. Habremos ido más lejos o menos, pero hemos hecho todo lo que hemos podido en este sentido, ¿no? Ahora, si le llamamos pedagogía feminista, de nuevo abrimos un flanco para que nos... digamos, para que nos deslegitimen, porque inmediatamente aparece como algo particular, no como algo universal. Mientras que si hablamos de coeducación, es un término mucho más aceptado en este momento. Aunque sea confuso, que cada uno puede interpretarlo. Entonces, a mí me parece que estas cautelas, es decir, estamos en un momento muy interesante, con mucha más fuerza que nunca, pero también, como siempre, un movimiento social cuando avanza y tiene fuerza es cuando genera más enemistades, más resistencias y más problemas. Entonces tenemos que actuar con cierta inteligencia y astucia para no ofrecer, digamos, los aspectos más vulnerables o que sean más atacables, sino realmente tratar de avanzar, sobre todo pensando en el cambio para los niños. Para los niños es una necesidad. Están todavía metidos en una especie de corsé que ya no va con la sociedad. Y yo creo que en gran parte esto explica también el que haya muchos niños que quieren cambiar de género porque piensan que no tiene sentido que les obliguen siempre a ser machitos y a ser valientes y todo esto. De modo que hay un aspecto que es de liberación de los niños que tenemos que emprender, pero que al mismo tiempo es absolutamente necesario desde mi punto de vista para que pueda avanzar el feminismo y para que pueda sobrevivir la humanidad, en cierto modo. En esa lucha a la que está haciendo mención Marina, el desgaste es mucho también, ¿no? Entonces hay días que es muy complicado intentar estar serena o intentar utilizar determinados términos para que no les moleste a ellos, porque de nuevo tenemos que cortarnos nosotras para que no se sientan aludidos, cuando en realidad tenemos que empezar a señalarlos, ¿no? Y eso no se lleva bien y no es fácil, es un autoaprendizaje también el que tenemos que reescribir nosotras. Yo creo que lo importante quizás sea no perder la perspectiva en ese sentido, porque al final... por lo menos nosotras, a lo mejor nos conocéis porque hemos hecho varias campañas. Una de ellas señalaba al putero y le hablaba directamente, sin maquillar para nada, la realidad que hay en la prostitución y el uso y el abuso que hacen los hombres en nuestra sociedad de las mujeres como meros objetos para su placer, disfrute y también para construir su masculinidad pues a través del grupo y de esos espacios libres de todo feminismo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues indignación masiva, insultos individuales, todo lo que un poco estaba explicando antes Teresa.
Pero lo importante es entender, o por lo menos nosotras lo intentamos así, entender que en nosotras ponían la rabia que sienten en contra de todas nosotras, en contra de todas las mujeres. Que el patriarcado, cuando nos insultan, cuando dice a la ministra feminista que es una puta, o critican a cualquiera de nosotras, en realidad en nosotras están poniendo toda la rabia y la frustración que sienten muchos hombres que no saben ya ser hombres en un mundo en el que les está diciendo, mira, no, jamás. No vamos a dejarlo. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque a mí no me gustaría dejar de hacer hincapié en que el feminismo es una lucha colectiva. Y a veces se nos olvida en un momento en el que, sí, precisamente las redes sociales nos han dado voz, pero fijaros cómo las mujeres hemos utilizado las redes sociales, a fuerza de crear trending topic entre todas nosotras. No hemos creado líderes de opinión, adalides del feminismo a las que seguimos como si fueran, no sé, como hace la derecha o los hombres en muchas ocasiones, ¿no? Nosotras no creamos grandes figuras a las que idolatramos. Nosotras sabemos que la lucha es colectiva y la hacemos a través de las redes que creamos y, por supuesto, nos apoyamos muchísimo, que a mí me da hasta apuro estar aquí sentada con ellas, nos apoyamos en toda la teoría y en toda la lucha que habéis hecho durante tanto tiempo, tantos años, mujeres que estáis aquí. Pero creo que es muy importante que no perdamos de vista esto, que nos quieren divididas, que nos venden el cuento de la meritocracia y del neoliberalismo que nos dice que, oye, que todo es posible, que todo es cuestión y en función de los méritos y de cuánto esfuerzo le pongas. Y así invisibilizan todas las opresiones y todas las discriminaciones que nos atraviesan a las mujeres especialmente. Porque claro, si esto depende de cada una, si tú no has llegado, nena, y la tía del Banco Santander sí, algo mal habrás hecho. Nacer ¿no? en la familia que no tiene el poder. Claro, y nacer sin un pene entre las piernas, que también es una cosa que, oye, te va a dar unos puntos en la vida y unos privilegios, aunque no queráis. Que esto también es una cosa que creo que no se entiende o no explicamos muy bien, que cuando hablamos de privilegios masculinos no solo tiene que ver con una manera autoritaria de hacer valer esos privilegios y de excluirnos de los espacios o de quitarnos la voz o de invisibilizarnos, que también, sino también de unos privilegios que tenéis y que tenéis simplemente por el hecho de ser hombres. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un poco también por unir con la mesa anterior, ¿no? Sobre la brecha salarial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo durante mi vida pasada, mi vida anterior, en la que yo trabajaba en la hostelería. Yo era jefa de personal y llevaba muchos grupos de trabajo y tenía que hacer muchas entrevistas, siempre supervisada por un gerente al lado. Por supuesto, no vaya a ser que la niña eligiera algo que fuera a ir en contra de los valores de la empresa, y las preguntas eran sistemáticamente diferentes cuando teníamos que entrevistar a mujeres o a hombres para el puesto. Y a un currículum igual, súper parecido, que ya estamos hablando de camareros, que tampoco tenemos que irnos a... Un currículum súper parecido, unas características de edad, etcétera, muy parecidas de formación, siempre ocurría lo mismo. A las mujeres ya se las ponía en tela de juicio si llegaban en torno a los 25 o 30 años, que esta enseguida va a tener hijos y esta no nos va a cumplir, no nos va a rendir. Con los hombres nunca ocurría eso y los hombres también son padres. Y es así, y es un privilegio que un señor tiene en una entrevista de trabajo, lo quiere usar él o no, lo tiene simplemente por el hecho de ser hombre frente a las mujeres. Entonces, a mí me gusta mucho recuperar, hay brechas, hay invisibilidad, hay muchas cosas, pero también las mujeres, a golpe de fuerza colectiva en las calles, hemos abierto grietas inmensas, grietas tan grandes que chavalas de 13 años son capaces de juntarse intergeneracionalmente. Esa foto brutal de Greta Thunberg con Jane Goodall, nosotras la utilizamos mucho, porque es una foto que demuestra que no hemos superado las vindicaciones de nuestras ancestras. Este es el título de la conferencia que nos propuso Rafaela Pastor, que está ahí sentada, ahora está muy entretenida, pero ella nos propuso esa conferencia para Córdoba, y no las hemos superado. Ahí está Jane Goodall hablando de tú a tú con Greta Thunberg, y no es casual que seamos las niñas y las mujeres de este mundo las que estemos diciendo que estamos en contra de cualquier sistema que reproduzca la opresión que sea. También, por supuesto, contra el medio ambiente, contra la tierra, por supuesto. Por eso yo pienso que el feminismo
de base, por supuesto, tiene que ser, es y ha sido siempre, una visión que destruya cualquier tipo de opresión estructural. Porque no lo podría entender de otra manera, ya sea de raza, de clase, ya sea de sexo, evidentemente, pero por supuesto creo que tenemos una oportunidad para dejar muy en claro que a pesar de lo que viene, porque estamos viendo lo que está ocurriendo en Alabama, cuando me dicen que en Estados Unidos y Europa hemos alcanzado los derechos básicos las mujeres, digo, por Dios, por diosa. No es así. Siempre están en tela de juicios nuestros derechos y tenemos que estar más unidas que nunca, intergeneracionalmente, y creo que tenemos que combatir ese discurso de la meritocracia, del liberalismo, del sueño americano que es el capitalismo en sí mismo, de todos podemos conseguirlo, todos no, mira, es un mundo finito, es imposible que todos seamos ricos. Y creo que es muy importante que tengamos en cuenta que todo ese discurso, y yo creo que esto mejor lo explicaría Alicia, todo ese discurso de que lo hacen porque quieren, de que es altruista, de que el espacio de la sexualidad somos las mujeres las que hemos decidido porque nos gusta que nos violen, porque nos gusta que nos peguen, porque nos gusta que nos maltraten. Fíjate qué casualidad, todo lo que hemos decidido desterrar de todos los demás espacios, ahora resulta que en la cama nos encanta. ¿Por qué será? Nadie se lo pregunta. ¿Cómo el patriarcado se reinventa y nos vende la idea del consentimiento? Todo esto que viene y que están ilustrando ellas, el modelo de los cuidados que está totalmente obsoleto, el mundo que a nivel ecológico se está yendo al final, ¿y el papel de las mujeres cuál es? ¿En qué papel nos están dejando y dónde nos están colocando política y económicamente a las mujeres? Cuidado, en la explotación sexual y reproductiva de nuestros cuerpos, todo el tiempo, todo el tiempo. Ayer veía una imagen que compartía nuestra amiga Amelia Tiganus en Facebook. Era una imagen de cómo están en Francia haciendo pruebas en las que tienen un agujero abierto directamente a uno de los estómagos de la vaca. Yo pensaba en el cuento de la criada. Porque el día que nos superen, que ya no nos necesiten ni siquiera para eso, para el sueño de ser padres o para el sueño de obtener placer, el día que con la tecnología puedan suplir a las mujeres, echaros las manos a la cabeza. Y no creo que estemos tan lejos. Y me he puesto muy tétrica, pero es que creo que no estamos tan lejos. Sí, así es, así es. Marina, tú que eres una grandísima mujer porque eres superviviente y porque después de todo aquello que te pasó estás coeducando, como bien dices tú, Marina, pero reeducando, llamémoslo como sea, ya has llegado a 70.000 jóvenes en los institutos y te encuentras con los que te encuentras. Siempre decimos, educación es la única manera de sobrevivir a este mundo machista, pero la educación es a tan largo plazo que ¿qué hacemos con estos que ya nos están volviendo a maltratar, a violar, a acabar con el mundo? ¿Qué hacemos con todos ellos? Yo creo que grandes retos tenemos. Yo, por ejemplo, ya no grandes retos del feminismo que también, sino yo los retos que me pongo como profesional a corto plazo. Uno de ellos es ese. Yo me encuentro, trabajo con adolescentes pues a partir de 13 años o así, 14 años, y lo que me encuentro ya es bestial. O sea, es abrumador. Es como al final yo creo que tenemos que conseguir educar e inocular el feminismo desde la primera infancia. Que las niñas crezcan empoderadas, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que las mujeres nos volvamos feministas cuando ya no nos han insultado, humillado, despreciado, maltratado o violado. Entonces, cuando, por ejemplo, yo creo que es mi caso, que después he conectado con tantísimas mujeres, es cuando me he cansado de llorar y de decir ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo consentí? ¿Cómo aguanté? ¿Cómo perdoné? Y me di cuenta que la inmensa mayoría de las preguntas que me perseguían y me atormentaban, la respuesta era la misma, la culpa era mía. Y de repente descubres el feminismo, mira con un foco y dice, claro, ¿cómo nos educan? ¿Cómo al final el machismo es eso? Es que te educa para predisponerte a la violencia de género, te crea la trampa para que caigas y luego te dice que eres muy tonta por haber caído en ella, ¿no? Es un poco el juego al que juegan, ¿no? Tú eres tonta, has aguantado, mala suerte, ¿no? Y es un poco inocular eso, ¿no? Es cierto que se está inoculando. A mí me encanta lo intergeneracional, no solo porque nunca me imaginé estar rodeada de tanta maestra, sino porque creo que es un momento histórico en el que se han juntado 3 generaciones activistas feministas, que es la de vosotras, la nuestra y la anterior. O sea, porque yo llego a chavalas con 13 años y se me plantan
delante de toda su clase o de su auditorio y dice, es que lo que no puede ser es que vengáis tú a educarnos de feminismo por fin a los 14 años. Es que eso tiene que ser muchísimo antes. Y digo, ¡hostia! Claro, exigiéndonos que fuera antes. Y digo, pues yo hubiera firmado por conocerlo antes de los 25. O sea, pero sí, el problema es que yo tengo la sensación de que mi generación es muy activista y muy... Pero aún sigo pidiendo perdón y permiso. Aún buscamos ese hueco en el que entro, pero, hostia, yo hay veces que yo no me censura nada. Hablo entre adolescentes y al estar forjando adolescentes, pues digo lo que me da la puta gana en cada sitio que voy. Porque si no... Pero de repente Twitter sí. Twitter me autocensura, que es lo peor de todo, que digo, hostia, ¿qué Twitter más bueno? Y digo, no me apetece hoy aguantar 20.000 insultos del Unga Unga Army. Entonces digo, pues me voy a cortar. ¿No? Entonces me da mucha rabia. Pero es la nueva generación, no. La nueva generación ni está pidiendo permiso, ni está pidiendo... Yo creo que es algo lo más maravilloso que sentimos todas las que pisamos 8M. Que veías mujeres de 80 años con su madre, con su hija y con su nieta. Y de repente gritar tanta generación diciendo estamos aquí y vamos a luchar. Lo que pasa es que es cierto que también me encuentro justo lo contrario. Cuando yo llego, el panorama que me encuentro en la masculinidad es como poco terrorífico, ¿no? Porque lo normal es que cuando cumples 15 años pues se haga un voto entre los colegas para que tengas una puta de regalo de cumpleaños. O sea, al final lo que tenemos que educar es en el feminismo universal. O sea, un hombre tiene que estar a los 14 o 15 años sabiendo y siendo una aberración simplemente el hecho de acostarte con alguien que no te desea, que no quiere acostarse contigo, que no le gustas. O sea, es que es algo tan lógico. O sea, ¿por qué tiene que haber un mercado que esclaviza a millones de mujeres para que tú quieras correrte en un momento dado? O sea, es así, pero si no se reduce a lo absurdo, pierde sentido. Y es su derecho, porque para lo que los hombres es un derecho, las mujeres, vamos, ni se acerca a deseo. Por ejemplo, eso se ve muy fácil en el ocio. O sea, los hombres siempre han tenido que tener un ocio universal, ya sea irse al bar con los amigos, el pádel, el golf o lo que fuera, porque era necesario para su vida, ¿no? A las mujeres eso nos pilla súper lejos. O sea, nosotros si sacamos una hora, la que lo saque, yo no como veis, para ir al gimnasio, ya es como... ¿No? Yo soy de las que prefiero ir salvar, lo siento. Pero sí, hay muchas que lo sacan. Pero me refiero a que hay cantidad de hombres, yo por ejemplo, hay cantidad... Cuando ahora por fin ha salido un estudio Cavada, lo que dicen las mujeres, tenemos que hacer estudios, porque si no yo digo datos y después me empiezan a palear como si fuera una aberración y luego sale un estudio y yo, gracias, menos mal, ¿no? Porque llevo ya unos años diciendo que los adolescentes, yo me encuentro que consumen pornografía diariamente a partir de los 10 años. Diariamente, a partir de los 10 años. Las chicas empiezan a meterse para conocer de lo que están hablando los chicos y para iniciarse al final en una sexualidad que ellas también quieren, porque el feminismo me encanta cuando el machismo lo utiliza y le da la vuelta, ¿no? La liberación sexual, vale, para que te dejes hacer de todo en la cama. No siempre hay una doble vuelta y del machismo que dice, joder, al final siempre perdemos. No sé cómo lo hacen. Pero es cierto que es diariamente y no es un porno como... Por eso es tan importante, ya es una lucha contra la pornografía. Y hay veces que para explicarlo digo, bueno, pues vamos a abolir y vamos a prohibir todas las escenificaciones de violaciones, ¿no? Algo es un delito, igual que no puedes hacer un vídeo matando a alguien o tal, pues vamos a prohibirlo. Porque es que el porno que ven nuestros jóvenes es precisamente eso, violaciones y abusos sistemáticos. O sea, que no es como vosotras podéis tener en mente del porno de nuestra generación y de la anterior, de butanero toca la puerta, tú no tienes para pagar, y a partir de ahí, butanero, fontanero, camionero, eso se va cambiando. No, los vídeos que ven nuestras adolescentes es padre abusa de su hija mientras duerme, hermano viola a su hermana en la ducha y 5, o sea, las manadas es algo deseable y mira cómo al final el sexo es solo una construcción social, porque hace solo una generación eso de acostarte con alguien estando tu amigo al lado era raro. O sea, como mínimo, raro, por no decir otras esto. ¿Cómo voy a estar yo ahí y tener una erección con mi colega mirando? Y de repente ahora es lo deseable, ¿no? Siempre y cuando nosotros... Lo más peligroso de todo no es eso, es que las chicas están construyendo su sexualidad y al final tu identidad con ese tipo de relatos. Entonces yo me encuentro chicas de 13 años, y me he encontrado muchísimas que me dicen, mira, si a mí no me apetece mucho, da igual, yo paro, me quedo quieta y que pase pronto. O sea, no os podéis imaginar
lo destructivo y lo doloroso que es escuchar eso, porque ahora el problema es que si no haces una educación afectivo-sexual real, adaptada a lo que ellos necesitan, que hay algunos que nos llaman a adoctrinar, yo sí los nombro, se llama Vox, o sea, y además saben perfectamente el poder que tiene la educación, y por eso aquí el señor que ahora se ha pillado una baja por depresión, que si a mí me la dieran con cada insulto, ya no volví a trabajar nunca más. Para unas cuantas vidas teníamos. Pues lo dice claro, vamos a perseguir a todas las chicas, a las mujeres, a todas las que adoctrinan adolescentes con los talleres, porque el único rayo de luz que llegan con esta ley educativa tan nefasta es esos talleres que vamos impartiendo, algunas locas de la vida que vamos por ahí, como Willy Fogg. Entonces, claro, yo me encuentro precisamente con esas adolescentes y con institutos que me han llamado diciendo, tienes que venir y hacer un taller especial de violencia sexual porque hemos detectado que aquí se cambian los favores académicos, como pedir los apuntes o déjame copiarme un examen, con felaciones de las chicas a los chicos. Y eso es algo que se está dando. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos está construyendo en que somos un cuerpo y nuestro cuerpo no vale nada. No vale nada. Estate quieta y eres un número de agujeros el que tienen que utilizar. Claro, el problema es que no vamos a poder incentivar a denunciar las violaciones cuando ni siquiera ellas van a saber que son violaciones y que están siendo violadas. Porque estamos educándolas para que sea lo normal, que ellas no deseen, que ellas no... Entonces son muchas las... Y, por ejemplo, otro eje que creo que es central, que el feminismo tiene que centrarse, es poner nombre y posicionarse en el abuso infantil. O sea, porque al final los maltratadores, en una inmensa cantidad de ocasiones, no solo maltratan, vejan, insultan, desprecian a sus hijos, que yo creo que lo peor que le puedes hacer a un niño es el desprecio absoluto, que es lo que hace un maltratador. Solo te utilizo cuando me hagas falta. Es esa as en la manga de yo aún no me he encontrado, mira que he intervenido con víctimas, cientos de víctimas y por lo tanto cientos de maltratadores, porque se nos olvida, para que maltraten a tantas mujeres tiene que existir ese número de hombres que maltratan. Nunca ha cambiado ninguno un pañal a medianoche. Nunca. Nunca ha dado uno un biberón. Ese se hace en la manga, es decir, si algún día te quieres ir, si algún día, porque la única manera de escapar de un maltratador es correr lejos y no volver a verlo más, la única manera de que salgas viva, pues no vas a poder, porque siempre voy a saber dónde estás a la salida del colegio. Entonces, es ese gran... Y luego la cantidad de abuso infantil, que es 1 de cada 5 niños en este país, y no estamos poniendo nombre. O sea, nadie conoce a ningún pederasta. Igual que nadie conoce a ningún maltratador. Mujeres maltratadas podemos alzar la voz o podemos hablar, o sí que hay cifras que más o menos pueden reflejar la realidad, más menos que más, pero la reflejan. Sin embargo, los niños yo creo que son la gran asignatura pendiente de este feminismo, porque al final no es el machismo contra las mujeres, no os equivoquéis, es el machismo contra todos. Es el machismo contra todas las que no sean de su etnia, raza, religión, mayores, niños. Sexual. Claro, todos los que no tengan su orientación sexual. Mira, ese maravilloso teléfono, ¿no?, intrafamiliar que quieren hacer en Andalucía para eliminar el 016, pues yo creo que lo único que va a servir es para que vean que sí, que se maltrata a los abuelos, que se maltrata a los niños, que se maltrata a las mujeres, pero siempre los maltratan los hombres, ¿no? Porque yo aquí, parafraseando a Miguel Lorente, por supuesto que no son todos los hombres, pero todos son hombres. Entonces creo que es importante poner ese foco. Me dejas aquí. Alicia, te veo preocupada por todo lo que está comentando Marina, pero es que esa es la triste y la brutal realidad. Y la inercia nos lleva a eso, ¿no? Sí. Bueno, es que al hilo de lo que comentabais y al hilo de, recordando, Ana de Miguel ha preguntado antes, ¿qué mundo queremos construir?, ¿no? Esa es una de las preguntas. Claro, para saber qué mundo queremos construir también tenemos que saber qué es lo que hay que cambiar de este. Y bueno, pues estas son cosas que hay que cambiar. Y si analizamos, yo lo he hecho bastante en torno al concepto de transgresión. El concepto de transgresión es un concepto clave para entender lo que vivimos en el patriarcado actual, porque cuando diferenciaba entre patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento, ¿no? Los patriarcados de coerción, los antiguos, estos donde hay normas específicas, esto se puede hacer, esto no, hay que respetar estas normas, las mujeres pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Bueno, en fin, nadie quiere volver al patriarcado de coerción, pero ahora estamos efectivamente en patriarcados del consentimiento, en donde el concepto de transgresión es fundamental porque toda la maquinaria económica también está
basada en movilizar continuamente un deseo transgresivo. Por eso también la pornografía que va llegando, va impregnando hasta bueno, edades que no eran antes, ¿no?, accesibles a la pornografía, por la tecnología evidentemente también. Entonces, ahora se nos invita continuamente a transgredir como si eso fuera libertad, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué transgredimos? ¿Transgredimos normas injustas? Entonces está bien. ¿O transgredimos la libertad de otro? ¿Transgredimos límites que son límites naturales de los ecosistemas, por ejemplo? Y eso es evidente que lo estamos haciendo, porque la desmesura es lo que caracteriza a la cultura neoliberal en la que estamos. Entonces, siempre es ir a más, yo quiero todo y te proponen que lo quieras ya, ¿no? Eso es lo que yo veo en todo esto, veo similitud, porque es transgredir la voluntad de una mujer en un momento determinado, transgredir los límites físicos de tu medio ambiente, lo que sea, es transgredir. Y ese es el mensaje, y es un mensaje de pseudo-liberación que permite que pues muchísimos hombres y también mujeres se distraigan de las cosas que realmente importan. Entonces, toda esa mercantilización sexual de las mujeres es parte del pago que se hace para que haya esa distracción y mientras tanto vamos avanzando hacia mundos cada vez más desiguales y cada vez más insostenibles. Teresa, en esa transgresión de la que estaba hablando Alicia, hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que significar a quien hace el daño, a nosotras que somos siempre los mismos. Vosotras os encontráis día a día con eso y día a día esa contraola hacia vosotras mismas también, ¿no? Y digo vosotras mismas y en realidad estamos siendo todas, como antes interpelabas tú, Zúa. Sí, claro, o sea, básico señalar a quién nos hace eso, ¿no? Y antes lo comentaba Zúa, ha sido un eje de nuestro trabajo siguiéndoos a vosotras, ¿no? El de esclarecer esa incógnita que decía Marina, si he tratado a 100 mujeres maltratadas es porque hay 100 tíos que maltratan a tías, ¿no? O sea, es así, es muy simple, pero cuando leemos las noticias mismamente, y tú que eres periodista, Nuria, lo sabes, es que no se hablan de las 1000 mujeres asesinadas. Ya hemos cambiado lo de muertas en algunos aspectos por lo de asesinadas. Depende de qué medio y depende de qué momento, pero bueno. Vale, parece que está claro, pero ¿por qué no hablamos de los 1000 hombres que han asesinado mujeres, ¿no? O sea, al final tenemos que cambiar esta manera de expresarnos, esta manera, incluso nosotras mismas. O sea, al final es un cambio, es un giro que tenemos que hacer todas en nuestra cabeza y ponerlo sobre la mesa. Lo que pasa que también es cierto que cuando lo pones sobre la mesa, pues las críticas y cuando tú señalas a los victimarios, al final hay una rebelión, ¿no? Hay una reacción machista patriarcal que ahora mismo pues, nos está dando muy fuerte, ¿no? Porque ha visto como lo que hablábamos antes, como el feminismo ha ido avanzando. Pero me parece muy interesante de lo que decía Alicia respecto a la transgresión. Esto lo vemos continuamente con las chicas jóvenes. Nosotras también hacemos muchos talleres, etcétera, en los colegios e institutos, y al final de lo que va es eso, ¿no? Antes Marina hablaba de que las chicas están conviviendo en una realidad que es muy compleja y es muy dolorosa y es muy difícil salir de ahí. Porque por una parte nos han educado en que ya hemos conseguido la igualdad, pero por otro lado está la pornografía, está todo este tema, ¿no? Sobre todo en el tema sexual es brutal, que les está diciendo a las niñas cómo tienen que comportarse, cuál es su papel en el sexo, es decir, el rol de sumisa, etcétera, ¿no? Con conductas violentas que tienen que soportar y que es tristísimo, ¿no? Porque al final te das cuenta que están las niñas de ahora están peor que nosotras, por ejemplo, que nuestra generación. Les han enseñado que transgredir para ellas es enseñar las tetas en Instagram. Exacto, ahí quería ir. El falso feminismo liberal que dices, hostia, es el chollo del machismo, encima veo tetas gratis. Exacto. Es que al final lo que se trata
no estamos transgrediendo nada. Y eso es muy difícil comunicárselo a la gente joven porque le cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué? Pues porque el neoliberalismo nos ha dicho efectivamente que podemos ser libres, eso sí, que podemos ser libres para seguir cosificándonos, enseñar las tetas, ser putas, vientres de alquiler, actrices porno, y cómo se está maquillando siempre este discurso desde los medios de comunicación. Entonces, pero al final el tema está en que eso también genera incluso en los propios hombres una insatisfacción brutal, porque, por ejemplo, los hombres con esta masculinidad tóxica que se dedican a competir siempre, por ejemplo, en el tema del sexo, hacen listas de cuántas tías se han follado, es decir, han violado, ¿vale? Porque las han pagado, de cuántas nacionalidades, siempre están insatisfechos, siempre quieren más. Nunca están satisfechos a nivel sexual. O sea, las consultas de los psicólogos están llenas de hombres insatisfechos sexualmente y son hombres que consumen pornografía y prostitución. Entonces, realmente esto de transgredir, y pasa lo mismo con los recursos naturales, ¿no? Queremos más, queremos el coche, queremos la casa, queremos, pero esto nos crea al mismo tiempo una insatisfacción brutal todo el tiempo. Y creo que tenemos que hacer, porque sí que veo, igual que Marina, que hay muchas niñas, muchas jóvenes que ya se están dando cuenta, que se están empoderando, que han conocido el feminismo y tal. Pero hay una diferencia brutal con los chicos. O sea, a los chicos este discurso no les está llegando, de hecho les está llegando el contrario, que somos unas hembristas, que el feminismo es una dictadura, etcétera, ¿no? Que no van a poder actuar con libertad, que son culpables solo por el hecho de ser hombres. Todo este discurso que para nosotras es muy absurdo, es súper absurdo y lo sabemos desmontar muy fácilmente, ya está en sus cerebros, o sea, ya se lo han metido a los chicos. Entonces, vamos a los colegios, a los institutos y nos encontramos con que los chicos y las chicas incluso se sientan separados. O sea, hay como guetos, en plan, los chicos por un lado, las chicas por otro, miradas de odio, o sea, dices, pero bueno, ¿estamos en el 2019 o en qué año estamos? Y creo que tenemos que seguir trabajando por llegar también a los hombres, porque de verdad creo que hay mucho empeño, y no tenemos que dejarlo, ¿no? en que las niñas sepan lo que es la violencia y que la denuncien y no consientan, ¿vale? Voy a poner así muy entre comillas, etcétera. Pero mientras no eduquemos en serio a los hombres a que no nos maten, a que no nos violen, a que no nos maltraten, etcétera, y no se maquille de ninguna manera la violencia y no se justifique, vamos a seguir teniendo manadas y vamos a seguir contando muertas. O sea, tenemos que ir a hablar de esa masculinidad tóxica. Creo que todavía queda mucho trabajo. Aquí hay gente que lo hace fenomenal, está ahí, Bea, Beatriz Rania, pero creo que tenemos que seguir incidiendo en eso y lo mismo en el aspecto medioambiental. Creo que es la misma línea. Marina, con esa intergeneración que tenemos, escucharla a ella, que tiene menos años, verte a ti, pero es que estamos en el mismo sitio o en otro peor, no. ¿dónde estamos? No, estamos en un sitio muy distinto y más favorable desde mi punto de vista. Simplemente yo creo que necesitamos hacer un buen análisis de esto, de cómo son los géneros y cómo se transmiten. Desde mi punto de vista hay un cambio fundamental en la transmisión de los géneros y en los modelos de género. Por ejemplo, ya ahora estoy trabajando sobre este tema que pienso que no lo hemos quizá analizado suficientemente. Tradicionalmente, educar a una mujer quería decir, o era hecho a través de la mutilación de sus aspiraciones, de la represión. Esto tú no puedes, tú no, aquello no, y siempre, digamos, sufrir, y muchas veces con un sufrimiento físico, y que además era la represión física, que o sea, en todas las culturas se puede analizar desde los pies de las chinas hasta, por supuesto, las ablaciones del clítoris, hasta cosas que no son tan duras, pero que también lo son, como pues, bueno, nuestros tacones o las fajas que llevaron nuestras abuelas, estas cosas. Siempre, digamos, la represión física y tal. O sea, aprender a ser mujer era aprender a renunciar y aprender a ser mandada y a someterse y a ser casi invisible, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya no. Esto se ha acabado. Las madres, por lo que yo estoy viendo, no transmiten eso o lo transmiten mucho menos. En España, digo. En otras culturas, por supuesto, es diferente, pero vamos a hablar de aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite? Es decir, ahora tú, por ser niña, pues incluso yo creo que las madres transmiten menos el mandato del cuidado,
Con lo cual, las chicas no aprenden a cuidar, como no aprenden tampoco los chicos. Bueno, pero en cambio, lo que hay es a través de la publicidad y a través de los estereotipos de la televisión, etc. Es decir, lo más deseable es que tú seas una niña monísima, y ya no una chica, sino una niña, ¿eh? Y la sexualización desde los 5 años, que vemos quizá antes, ¿no? Pues yo he hablado muchas veces, y para que lo miréis, para que tomemos conciencia de cosas como lo del Princelandia, ¿eh? Niñas de 5 años que las llevan allí, las visten, las maquillan, les ponen tacones y todo esto, y padre y madre están absolutamente babeando de felicidad de ver a la niña. Entonces la niña aprende que si quiere que le hagan caso, porque a las niñas se les hace menos caso, ¿eh? Antes contaba una de vosotras, ya no me acuerdo quién era, ¿no? Que bueno, las niñas pues ya aprenden muy pronto que las matemáticas no van con ellas. Claro, porque se las habla menos, creo que eras tú, que se les habla menos en clase, ¿eh? Y cuando es la clase de matemáticas todavía menos. Esto lo comprobamos desde hace muchos años, es decir, que no me lo invento, es un resultado empírico. Bueno, pues entonces, claro, si quiero que me hagan caso, no es porque yo sé muchas matemáticas, es el día que yo, pues me han rizado el pelo, me han puesto maquillaje, me han puesto... Y eso a una edad en que la niña no puede defenderse. Al revés, o sea, es mucho más difícil defenderse frente a algo que te está, o sea, que es atractivo, que te está ofreciendo seducción, te está seduciendo, mira, yo seré así, qué bonita, todo el mundo va a estar pendiente de mí, que enfrentarse a la represión. Pues muchas de nosotras seguramente peleábamos con nuestras madres cuando nos decían que teníamos que ir con una falda más larga, o que teníamos que fregar los platos, o que no podíamos tener bicicleta. ¿Y por qué yo no? En cambio, frente a qué bonita vas a ser, ¿cómo te enfrentas? Y ahí es donde se transmite, ¿entendéis? Y esto es lo que realmente es muy peligroso en este momento, y tendríamos que ver cómo. Porque entonces, y para que los chicos te hagan caso y todas estas cosas, y hablando con las adolescentes te lo dicen, bueno, pero es que si yo no lo acepto, pues resulta que me van a dejar, voy a estar sola. Entonces, cosas como tener relaciones a los 13 años sin protección, que es algo que a mí me supera que se pueda aceptar, ¿no? Pero bueno, o sea, es que si no, pues voy a ser la rara, la sola, no me van a querer, todas estas cosas. Respecto de los chicos, ¿qué pasa? Que esta masculinidad guerrera ahora no tiene un escenario real. ¿Entendéis? Es decir, antes, efectivamente, iban a la mili, que ya era muy dura, y después iban a la guerra, y ahí sí morían. Ahí sí que había que ser valiente de verdad. Y al que no lo era, muchas veces le pegaban un tiro. Entonces, y yo creo que por aquí se entiende que las mujeres, porque cuando lees cosas más antiguas, pues las mujeres se sentían defendidas por estos hombres. Entonces, cuando llegaban maltrechos, malheridos, no sé qué, pues intentaban, ¿no?, compensarles, pues satisfaciendo sus necesidades, lo que fuera. Pero claro, todo esto es el pasado para nosotras. Entonces, no hay una guerra donde demuestren, ¿no? O son guerras mucho más complejas y más intelectuales y más que no necesitan a este guerrero. Entonces, ¿qué pasa? Que es una masculinidad impostada. ¿Entendéis? Que no es que ella tendrá su escenario y ahí veremos, sino que para demostrar que yo tengo derecho a esto, pues soy un tío, pues tengo que demostrarlo continuamente y machacar a las chicas, porque así es como... ¿entendéis? O sea, claro, la realidad ya ha cambiado. Todavía los modelos no han cambiado lo suficiente. Necesitamos cambiar los modelos, porque no responden a necesidades reales. Pero... como siempre, pues como favorecen a un grupo, este grupo no quiere soltarlo porque perdería cosas. Entonces, y con esto acabo, para mí la estrategia está en este cambio, no en decirles a los chicos que por favor sean amables y que no está bien y que... No, en mostrarles cómo esto les perjudica. Y por eso yo empiezo siempre contando las muertes de los chicos, que se matan ellos. No que nos matan, sí, nos matan. Pero esto ya hoy se cuenta en muchos sitios. Pero no se cuenta que se matan ellos. Hay que contarles eso. Y al mismo tiempo
darles la oportunidad de abrir la otra puerta, porque si rescatamos lo valioso del género femenino tradicional, bueno, por ejemplo, está toda la capacidad de empatía, de conocer los propios sentimientos, de analizarlos, de poder... ¿no? Entonces, porque a los hombres esto se lo cercenamos desde niños. Tú no llores, un niño no llora. ¿Entendéis? Con lo cual ya no sabe lo que es el dolor, no lo puede sentir, si lo siente no lo puede expresar, etcétera, ¿eh? No puedo ahora extenderme, pero ¿entendéis? Entonces, digamos, desvaluar todo lo que hacen como guerreros y darles la posibilidad de descubrir otros espacios donde, como seres humanos, pueden ser libres y encontrar otras satisfacciones y otra realidad. Me quedan 2 minutos y tengo aquí 2 guerreras a mi izquierda. ¿Cuánto me gusta a mí la izquierda? Oye, ¿qué decimos como guerreras? Bueno, yo solo por ahondar en lo que están ellas comentando y lo que estaba comentando yo al principio, de no perder la perspectiva de lo colectivo, de no olvidarnos de que esta lucha no va tan solo de nuestra vida, de la de cada una de nosotras, que también, de cada uno de nuestros derechos o no derechos que tengamos, pero sobre todo va de todas, de la lucha colectiva de todas las mujeres. Y decía Lorena en la primera mesa, oye, somos más del 50% de la población. ¿Cómo es posible que sigamos donde estamos? ¿Cómo es posible que no hayamos conseguido mucho más? ¿Cómo es posible que tengamos que seguir luchando todavía por vindicaciones de hace 300 años? Bueno, pues porque no tenemos los medios tecnológicos, no tenemos los medios económicos, no tenemos el espacio público ni el espacio mediático a nuestro favor. Pero ¿sabéis qué tenemos? Tenemos el espacio de lo privado y de cada una de vosotras. O sea, a mí sí que me gustaría terminar con la idea de que ninguna mujer que se sienta aquí tiene mayor capacidad que toda la que podáis tener cada una de vosotras y de vosotros a la hora de salir de esta sala y cada día. No hay acto pequeño dentro de la revolución feminista. O sea, cada pequeño triunfo, aunque solo sea decir "oh diosa" delante de un cura en vez de "oh Dios", Oye, es una manera de visibilizar, otra forma de entender el mundo, otra forma que es la única posible y la única que nos puede salvar. Entonces, yo sí que os pediría, porque me da la sensación, o tengo la sensación de unos meses a esta parte, que con todo el auge de la ultraderecha, que con los medios haciendo noticia de cada absurdez y de cada falta contra los derechos humanos que dicen estos verdaderos animales, pues se nos olvida o perdemos fuerza o perdemos fuelle, no nos lo podemos permitir. Y además no es real. ¿Sabéis? Lo que reflejan los medios no es real, no es la realidad y lo sabemos todas. O sea que yo lo único que os pediría es que no perdamos la perspectiva nunca. Que no perdamos la perspectiva que esta lucha no puede dejarse para luego. Marina, a ver, ¿qué dices ahora? Después, claro, es que no me dejéis después de tú hablar. Pero yo es que, claro, estaba aquí con Marina Subirats y yo estoy pues subida de revoluciones. Estaba escuchando y estaba ahí diciendo, esto tiene que ser una conversación, ¿no? Se me ocurrió una respuesta para todo y un poco eso. Cuando hablas desde pequeños, yo es verdad que acabo de reestrenar mi maternidad, o sea, estrenar mi maternidad y ha sido muy brutal el impacto que he encontrado, ¿no? Porque, por ejemplo, es que parece súper absurdo, pero a mí me ha sorprendido mucho. Yo soy la oveja feminista de mi familia, ¿no? Es así, ya lo saben, ya me ponen ahí en un rincón en Nochebuena. Pero aún así, no me esperaba, por ejemplo, un conflicto brutal que había en mi familia, que se hizo reunión y todo. O sea, no pensé que mi familia es muy democrática. Se hizo reunión. Lo de no bautizarlo, pues ya lo sabían porque lo sabían. No sabía que no iba a ir a una iglesia, no vaya a ser que me quemara. Pero ha sido muy, muy fuerte la reacción de no ponerle pendientes. ¿Cómo no vas a ponerle pendientes? Y yo, por dos motivos, no me gusta agujerear ¿Por Ana de bebés. Miguel? Eso, no me gusta agujerear bebés y yo escucho a Ana de Miguel diciendo ¿por qué tienes que tener complementos desde que naces? Y dices, pues es verdad, ¿por qué le tengo que poner complementos? ¿Para qué? ¿Para que una mujer que me cruce en la esquina con 2 meses diga es un niño? Pues bueno, pues tampoco me va a ofender, ¿no? Pero es cierto que tal es la reacción que me han regalado pendientes, ¿eh? No penséis que no. Me los han regalado y de oro del bueno, que digo, bueno, ya... Pero es cierto y recuerdo, y voy a encarparla un poco, que estoy muy tranquila, y desde que soy madre yo creo que las frases que más recuerdo es una que me dijo Vera Jinjan cuando tuvo a su hijo.
¿no? Vimos la ecografía y de repente dijeron, va a ser niño, y nosotras, bien, ¿no? ¿No? Y de repente agachó la cabeza y dijo, bueno, por lo menos lo tendrá más fácil. Y yo me acuerdo que va a hacer 7 años justo ahora y esas frases no se me han olvidado nunca, porque es tan triste que es real, que al final simplemente por nacer mujer ya vamos en desventaja. Y tener un niño, sabes que aunque lo eduques igual, va a tener más oportunidades. Yo creo que es un poco lo que hay que luchar y lo que hay que trabajar. Y un poco, yo te voy a recoger el guante, Marina, y yo insto a que esto está en streaming. Insto, sí, yo creo que habría que recuperar ciertas guerras, pero las antiguas, no las que les gusta a ellos ahora, que es donde nos violan más, ¿no? Que es cierto que hay una lucha ahí de dímelo en la calle, como Sabina, entre Vox y PP, ¿no? A ver quién es más macho, iros todos a un descampado, poneros unos contra otros, ¿no? Y el que quede, pues ya que le vote la derecha, ¿no? Pues ha sido un gustazo. Se hace todo muy corto, pero la hora es la que es. Y tenemos aquí, te decías tú, Marina, que no hay mujeres ministras. Mira, que está aquí mi Reyes Maroto, ministra, que lleva 3 ministerios, no 1, 2, 3. Te vamos a invitar para que subas también. Nos levantamos, ¿no?